ahora las reglas de Kirchhoff. La primera regla, al cual se le conoce con el nombre de regla de nodos, está basado en la conservación de la carga. ¿Pero qué es un nodo? Veamos por acá. Un nodo es la unión de varios alambres, pero a la vez estos alambres están dispuestos a diferentes tipos de circuitos, lo cual significa que por cada alambre va a circular en su interior una corriente eléctrica. ¿Pero qué sucede acá? Como la corriente no se puede sostener en un punto, ya que tiene que fluir, eso significa que la suma de corrientes que ingresan a un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Eso es lo que nos dice la primera regla de Kirchhoff. En ese sentido, lo que vamos a encontrar es que la suma de corrientes que ingresan al nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Ahí está nuestra primera regla. Y de acuerdo al diagrama de la figura, podemos apreciar que la corriente I sub 1, I sub 3 e I sub 5 están ingresando al nodo. Esto va a ser igual a las corrientes que salen, que viene a ser I sub 2 e I sub 4. Muy bien. Ahora veamos la segunda regla, conocida también con el nombre de regla de Mayes. Esta regla de Mayes está basada en la conservación de la energía. Imagínese usted por acá una espira, el cual contiene varios elementos. Estos elementos, que pueden ser resistencias, baterías o de repente otro tipo de elementos, en el cual las baterías se van a encargar de proporcionar energía. Sin embargo, los elementos como son las resistencias, lo que van a hacer es absorber, consumir energía. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el balance de energía, la energía neta total en todo el circuito me tiene que dar 0, ya que van a haber elementos que entregan energía y elementos que consumen esa energía. Entonces, la suma de energías que entregan y la suma de energías que liberan, esa cantidad de energía neta me tiene que dar 0. Y como consecuencia de esto, nos habla esta regla, que la suma de la diferencia de potenciales a través de todos los elementos me tiene que dar igual a 0. Pero ¿cómo yo encontrar esa diferencia de potencial en cada elemento? En cuanto a la batería, ¿cómo lo vamos a disponer esa diferencia de potencial? Para encontrar justamente esa suma de la diferencia de potenciales en las baterías, vamos a hacer por acá el recorrido de la corriente. Imagínese usted por acá que empieza a circular corriente. Por acá tenemos una corriente que está haciendo su paso, ahí está, a través del circuito. Muy bien, acá viene la corriente. Ahí está. Lo que estamos observando acá, que la corriente está circulando a través del circuito. Y la corriente es la misma a través de todo el circuito. Muy bien, este es un circuito simple en el cual la corriente es la misma por todos los elementos. Pero ¿qué ocurre cuando la corriente hace su paso? Veamos a continuación una observación. Por acá hemos colocado baterías. Esto es la representación de una batería y por acá otra batería. Cuando la corriente hace su paso, no nos interesa por dónde ingresa la corriente, sino por dónde la corriente sale. Si yo observo que la corriente sale por el palito grande de la batería, entonces voy a decir por acá que la corriente, ahí está, sale, y como sale por el palito grande, vas a considerar que el voltaje de la batería es positivo. Pero si la corriente viene y sale por el palito pequeño, acá está, corriente sale, ahí está, por el palito pequeño, entonces el voltaje de la fuente vas a considerar negativo. En ese sentido, acá tenemos voltaje positivo, sigue su paso, la corriente sale, voltaje negativo, sigue su paso, la corriente sale, voltaje positivo. Entonces, ¿qué tenemos? Oye, pero la suma de todos esos potenciales me tiene que dar 0. El más el menos el, espérate, todavía faltan estos elementos que son las resistencias.
En una resistencia, tú sabes que la corriente, ahí tengo una resistencia, la corriente va de mayor a menor potencial. O sea, de positivo hacia el negativo, de mayor a menor potencial. Acá viene la corriente y la corriente sale. Eso significa que como la corriente sale por el menor potencial, allá en una resistencia vamos a considerar un potencial negativo. Oye, y como esa diferencia de potencial en las resistencias son negativos, entonces mire lo que voy a obtener. Suma de voltajes de las baterías, positivo y negativo. Menos, porque sale por el negativo, suma de los I por R de las resistencias, porque sale en el negativo. Eso de acá me tiene que dar todo igual a 0. Y como todo me da 0, lo mando al otro extremo. Y al mandar al otro extremo, mira lo que voy a encontrar. Lo que voy a encontrar es que la suma de voltajes de las baterías, ahí está, que son positivas y negativas, me tiene que dar igual a la suma de los I por R. Esto se va a cumplir entonces en este circuito. Para esto, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo. Muy bien, veamos a continuación un ejemplo. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá, que nos piden determinar la intensidad de corriente, yo necesito saber cómo está circulando la corriente, que puede ser en sentido horario o puede ser en sentido antihorario. Pero para esto, para yo saber qué sentido tiene la corriente, yo tengo que ubicar la batería de mayor voltaje. En ese sentido, tengo dos baterías. Él tiene 20 volt y él 10 volt. Entonces, tengo que ubicar la batería de mayor voltaje, que es ella. Una vez ubicado esta batería de mayor voltaje, entonces voy a suponer que ella es la que bombea la corriente a través de todo el circuito. Entonces, oye, pero yo debo ubicar el palito grande. Y como el palito grande está mirando a la izquierda, entonces vamos a suponer que de acá empieza a bombear la corriente y empieza a circular esa corriente a través del circuito. Ojo, debo agarrar el de mayor voltaje, que es ella, ¿verdad? Como una forma práctica. Y de acá empieza a circular la corriente a través del circuito. Ahí está. La corriente sigue su paso y ahí tenemos. Como por acá sale por el palito grande, usted considera positivo. La corriente viene, ingresa, no nos interesa por dónde sale. Corriente sale, pero por el palito pequeño, entonces ahí considero negativo. ¿Qué es lo que se va a cumplir acá? Que la suma de voltajes de las baterías va a ser igual a la suma de los I por R. En ese sentido, debo sumar los voltajes de la batería. Sería 20 positivo y acá 10 negativo. Esto es igual a la suma de los I por R. El por él, 2I, más, no hay, acá sí hay, 12I, más el con él, 6I. I por R. 1, 2, 3. Y acá están los 3 I por R. Si acá lo sumo me sale 20 y acá la resta sale 10. Pasa a dividir 10 entre 20. ¿Cuánto es 10 entre 20? 0,5 amperes. 3, 2. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Acá me piden calcular la corriente que circula por este elemento. Pero para esto necesito saber cómo es el sentido de la corriente. Ya no estamos hablando de un circuito simple, sino ahora hablamos de un circuito complejo. ¿Complejo por qué? Porque esto que tú ves arriba es una malla y lo de abajo es otra malla y todo es otra malla, o sea, tenemos 3 mallas. Pero nuestro enfoque solamente se va a basar en 2 mallas. Para esto voy a agarrar esta malla número 1, ahí está, y vamos a agarrar esta malla número 2. Muy bien, pero yo necesito saber qué sentido tiene la corriente en cada malla, que puede ser horario, puede ser antihorario, no sabemos. Lo mismo acá, horario o antihorario. ¿Cómo identificar si es horario o antihorario? Yo en esta malla tengo que ver cuántas baterías hay. Lo que estoy observando son 2 baterías.
Una vez localizado esas dos baterías, yo tengo que ver quién tiene mayor voltaje. Y el mayor voltaje en esta batería es el 6. Ubico su polo positivo. Ahí está. Y de ahí voy a suponer que la corriente sale. Y si la corriente sale, para esta malla va a ser la corriente en este sentido. ¿Han visto? Él manda. Y la corriente viene en este sentido. Ahora me voy a la otra malla. En esta malla tengo que identificar cuál de las dos baterías es mayor. Como él es mayor que él, entonces él manda. Y como la corriente va para abajo, yo tengo que hacer circular la corriente para abajo. Oye, pero en este sentido, en esta malla, entonces él mandó la corriente para abajo, me va a generar una corriente en sentido ¿qué? Antihorario. Y acá en sentido horario, ya que él manda, Él manda para acá y él manda para allá. Entonces ya hemos identificado los sentidos de la corriente. Ahora vamos a hacer circular las corrientes. Como esta es la malla 2, voy a suponer que por acá viene la corriente 2, viene esa corriente 2, y por acá viene la corriente 1, ahí está, viene la corriente 1 y la corriente 1. Y estas corrientes 1 y 2 llegan al nodo y del nodo tiene que salir una corriente total. Y esa corriente total que viene por acá viene a ser I1 más I2. ¿Y qué nos piden calcular? La corriente por él. Y la corriente por él es la suma de las dos corrientes. O sea, me piden I1 más I2. ¿Qué vamos a aplicar acá? Primero hablaremos en la malla, mire por acá, en la malla número 1. Si hablamos de la malla número 1, o sea, estamos hablando de ella, ¿qué voy a aplicar acá? Que la suma de voltajes de las baterías, ahí está, tiene que ser igual a la suma de los I por R. Empiezo a sumar voltaje de baterías en esta malla. En esta malla, como podemos observar, hay dos baterías. Oye, acá negativo porque la corriente sale por el palito pequeño, ¿verdad? Suma de voltaje de las baterías, él con él. Positivo 6 y negativo 1. Igual a la suma de los I por R. Él con él sería I1 más I2 con la resistencia que viene a ser 1. I por R. ¿Cuántas resistencias tengo en esta malla 1? Tengo 1 y 2. Ahora él con él sería I1 por 1. Ahí lo tenemos, ¿no? Nuevamente repito, 1, 2. Y se acabó. Ahora nos vamos en la malla número 2. En la malla 2. ¿Qué es lo que tenemos en la malla número 2? Nuevamente, suma de voltaje de las baterías tiene que ser igual a la suma de los I por R. ¿Cuántas baterías tengo en esta malla 2? Por si acaso lo vamos a sombrear para que usted se dé cuenta más rápido. En esta malla 2 tenemos dos baterías, uno positivo y el otro, de acuerdo al sentido de la corriente, sale la corriente negativa. En ese sentido sería 6 menos 2. Ahí están las dos baterías. Esto es igual a la suma de los I por R. Él con él y él con él. Empiezo a sumar. Él con él sería I1 más I2 por su resistencia más este I2 con él. I2 con 1. ¿Cuántas resistencias tengo en esta malla? Solamente 2. Cada uno con su propia corriente. Ahí está. Él con su corriente, ahí está. Y él con su corriente, ahí está. Pero lo que me piden es la suma de I1 más I2. Que ahora, ¿qué te parece si yo sumo ambas expresiones? ¿Por qué voy a sumar? Porque tengo I1 más I2. Y eso es lo que me piden. Oye, entonces, I1 más I2, I1 más I2, I1 más I2. Y eso es lo que nos están pidiendo. Si acá me sale 5 y acá me sale 4, la suma me sale 9. Estoy sumando él con él. Una vez, otra vez y acá otra vez. Una vez, dos veces y otra vez serían 3 veces la suma. Entonces quiere decir que esa suma me va a dar como resultado igual a 3 amperes. Y esa es la corriente que circula por él. Veamos ahora diferencia de potencial en una rama. Acá estamos considerando una rama B.
Imagínese usted que por acá empieza a circular la corriente. Oye, sale por el palito pequeño, llamaremos negativo. La corriente viene y se reparte por acá y se reparte por acá. Y acá le voy a llamar I2. La corriente sale por el palito grande, ahí está, y llega finalmente al punto B. ¿Qué voy a decir en todo este ramal desde A hasta B? No me interesa el otro ramal, solamente de A hasta B. Entonces, si tú lo tomas de A hasta B, mira lo que se va a cumplir. Que la diferencia de potencial de A menos B más la suma de voltajes de las baterías va a ser igual a la suma de los I por R. Esto es lo que se va a cumplir en todo este ramal. Oye, pero si hacemos esto, suma de baterías, acá es negativo, E1, positivo, igual a la suma de I por R, él con él, más esta corriente con él. Y así voy a determinar la diferencia de potencial.